Oído con sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Hola, bienvenidos a su podcast favorito, Oído con sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra. Gracias por estar en este episodio número 4, Juan Rulfo y el retrato de la realidad latinoamericana. Como en todos nuestros capítulos, me place saludar a mis compañeras de estudio. Ellas son Isabel. Hola Isabel, ¿cómo estás? Hola Dieguito, ¿cómo vas? Hola profe Blancanubia, ¿cómo estás? Hola Dieguito, hola Isabel. Pues muy contenta de estar en este cuarto episodio. Y bueno, con la expectativa de que todos y todas nos... Y a continuación, una invitada muy especial para que comparta con nosotros. Isabel, ¿quién nos acompaña hoy en el estudio? Bueno, así es. Hoy tenemos una persona muy especial para mí que nos está acompañando en estudio. Se llama Cristin Hernández, es líder de un proceso de semilleros de literatura maravilloso que se ha gestado aquí en el distrito de Barrancabermeja. Cristin es muy cercana a todos los relatos y la obra de Juan Rulfo porque pues lo hemos trabajado en diferentes talleres. Entonces, Cristin, bienvenida a este espacio. De verdad, qué bonito que jóvenes como tú acompañen en esta difusión cultural de Oído con Sentido y en la tarde de hoy, pues hablando de Juan Rulfo. Hola Isa, hola profe Diego, hola profe Nubia, muchísimas gracias. Muy agradecida de estar aquí con ustedes. Un abrazo sororo para todos los que nos están escuchando en este momento. Juan Rulfo, como bien lo dijo Isa, es uno de mis autores favoritos. Le cogí muchísimo cariño desde que lo empecé a trabajar en los talleres con mis demás compañeros, en dirección de la profe Isa. Y pues ya, de nuevo gracias por la invitación. Bueno, como hoy vamos a hablar de Juan Rulfo, les voy a contar quién fue Juan Rulfo. Juan Rulfo tenía un nombre bastante largo. Se llamó Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. ¿Por qué razón le pusieron ese nombre? Parece ser que fue en homenaje a unos familiares de él. Entonces la idea era que esas personas se inmortalizaran tal vez en el nombre de Juan Rulfo. Juan Rulfo nació en Acapulco en 1918 y murió en México en 1986. Una particularidad de Juan Rulfo es que realmente escribió muy poco, pero su obra fue muy conocida en todo el mundo. Escribió un solo libro de cuentos que se llamó El Llano en Llamas y una única novela que se llamó Pedro Páramo, que la escribió en 1955. La característica principal de los escritos de Rulfo es que plasmó de manera muy concreta, muy certera, muy realista el contexto de la vida del campo, pero también le imprimió un elemento mágico y por eso digamos que incursionó en todo el tema del realismo mágico. Recordemos que el realismo mágico es esa forma de escribir hechos que son increíbles, pero los hace de manera verosímil. Son creíbles realmente a pesar de que sean muy fantasiosos. Todos estos acontecimientos que plasma Juan Rulfo tienen mucho que ver con toda digamos que la época posterior a la Revolución Mexicana. Y de ahí que toda su obra fue vinculada a la generación que se llamó la generación del medio siglo. Esto hizo que Juan Rulfo formara parte del boom latinoamericano, que es ese reconocimiento o esa importancia tan grande que tuvieron los escritores latinoamericanos a nivel mundial. Nubia, definitivamente hiciste la tarea, parte esencial de estudiar la literatura y de estudiar un autor es averiguar su vida, es conocer sus orígenes, un poco de su vida personal y los temas que influyeron en su obra y por supuesto su visión del mundo. Es por eso que para el capítulo de hoy traemos un fragmento en voz del autor propio, es decir, en la voz de Juan Rulfo, del cuento No oyes ladrar los perros. Por favor, disfrútenlo. Por ahora quisiera leerles uno de los más breves, quizá, que
que aparentemente no dice nada, pero como les digo, dejo a su juicio, a su amable juicio y a su generosidad, sean un poco tolerantes conmigo. Se llama No oyes ladrar a los perros. Este es un padre que lleva a su hijo sobre los hombros, a su hijo herido, dedicado el hijo a asaltante de caminos, ¿no? Bueno, Diego, al escuchar este fragmento en la voz de Juan Rulfo, siento que aquí sí se aplica lo del realismo mágico, ¿no? Es decir, tener la posibilidad tantos años después de escuchar de viva voz de ese autor un fragmento de uno de sus cuentos memorables, pues es, además de impactante, pues genera en mí una sensibilidad enorme frente a este relato. Para entrar en materia y que nuestros oyentes también conozcan estas percepciones que tenemos frente a la literatura de Juan Rulfo, yo quiero hacerles la primera pregunta y pues que vamos charlando al respecto de ella. Y es, ¿ustedes perciben en esta historia unos roles específicos y posterior a esa percepción, qué interrelación o qué relación hay entre ellos? ¿De dominio de pronto de sobrevivencia? ¿Qué relación pueden ustedes connotar al leer No oyes ladrar los perros? Bueno, pues la primera relación que yo encuentro es el rol que hace el papá. El papá en algún punto de la historia dice que, o nos da a entender que se avergüenza de su hijo, ya que a pesar de que intentó hacerlo bien como padre, su esposa falleció y ahorita, en el momento del cuento, tenemos que Ignacio, que es el hijo, está herido y el papá lo carga en su espalda por un largo tramo para llevarlo a atención médica. Entonces, en ese trayecto, él le pregunta, ¿oyes ladrar a los perros? Ayúdame para saber si estamos cerca. También podemos ver el hecho de que el papá no lo hace por el hijo, sino lo hace por el amor que le tuvo a la madre. El amor que le tuvo a la madre, y podemos ver que en el texto podemos ver que se lo dice, que no lo hace por él, sino que lo hace por la madre. La relación que es evidente en el cuento de la relación padre e hijo es una relación conflictiva, que es además un tema recurrente en escritores latinoamericanos, y es el conflicto con el padre. Como decía Christine, hay una situación que genera ese conflicto, y es a qué se dedica el hijo y las circunstancias en que el padre lo recoge, porque a pesar de la relación conflictiva, pues hay una razón por la cual él lo lleva en hombros, que además muestra una situación es una carga, además, porque yo creo que el hecho de ponerlo en el hombro del padre es una carga. Sin embargo, a pesar de que llevar el hijo se constituye en una carga, él busca la manera de salvarle la vida. Efectivamente, es la relación que prima en la historia, esa ruptura que hay entre padre e hijo, pero también vemos la relación entre Ignacio y sus amigos, ¿no? Muy puntual es el autor cuando dice que a diferencia de Ignacio, sus amigos no tenían doliente. Ellos murieron y nadie los iba a llorar, nadie los iba a cargar, nadie se les iba a quejar como lo hace en este caso su padre. También hay una relación con los perros, pues es más como de forma de anuncio, de señal de fe en la historia, ¿cierto? Que también contribuye a que no se pueda dar una buena relación en ese momento tan difícil entre padre e hijo, pero los perros todo el tiempo están ahí, a pesar de que ninguno de los dos al principio los escucha. Y la última relación que veo, pues es con el pueblo, que es un golpe de realidad porque volvemos a los perros, ¿no? Los perros eran esa señal de que ya iba a pasar la tormenta y en el camino nada que llegaba a la señal, por tanto el destino se hacía muy, muy lejano. Bueno, aquí yo creo que coincidimos todos en ver a este Ignacio de pronto con un rol antagónico en la historia, ¿no? Lo hace sufrir, está cumpliendo con una responsabilidad de padre
impuesta, creo yo. Es decir, es su hijo, pero no creo que si hubiese hecho esa promesa a su esposa ya muerta, lo cargaría en hombros, mi percepción. Creo que ya la relación no existe entre ellos, creo que ni siquiera hay escucha. O sea, ni siquiera el uno en este momento depende del otro, que es Ignacio de su padre, pero yo siento que Ignacio se sabe carga para él, lo que decía Blanca, de que es como un Cristo, ¿no? La cruz. Es como esa redención a través de ese camino para llegar a buscar el servicio médico o la atención de ese hijo que él ya no considera propio por todo el sufrimiento que le ha causado, ¿no? Y bueno, es en ese punto de la historia en donde el antagonista ya empatiza con la audiencia, ¿no? O sea, para mí siento mucha lástima por Ignacio. Más que un antagonista es una persona que pues llegó a estar donde está por todas las malas decisiones y los errores que cometió, pero es alguien que también sufre y es alguien, es decir, Juan Rulfo es justo con el antagonista y también en su momento le hace justicia a sus emociones contándonos que llora, ¿no? Sobre su papá. Entonces ahí como que nos baja un poco la rabia contra Ignacio y nos hace entender que es hijo y que cometió errores que duelen. Bueno, Dieguito, y acá para unir a esta intervención tuya, me quiero quedar con unas palabras que mencionaba Blanca, y hablaba de toda esta revolución campesina en México y cómo de pronto esto permea la obra de Juan Rulfo. Quiero preguntarles respecto al contexto, respecto al pueblo, ¿qué nos deja ver Juan Rulfo a través de esta narrativa? Un campesino se desplaza, tiene que irse a pie, ¿cierto? Se desplaza y busca servicio médico para su hijo moribundo. Hay una figura de autoridad allí, más allá de la del padre. Tenemos el Estado, hay una presencia de Estado, no la hay. Entonces yo quiero que ustedes me cuenten esas impresiones respecto a la escena, respecto a este contexto de la historia. Bueno, hay algunos analistas, de todas maneras el hecho de que lo haga un analista no significa que sea cierto, porque a veces las personas pueden pensar que el escritor tuvo alguna intencionalidad y cuando le preguntan al escritor dice, nada que ver, no era eso sobre lo que yo quería hablar. Pero aquí hay un analista que dice, por ejemplo, que esa relación entre padre e hijo es una relación entre toda el deseo que tenían las personas después de la Revolución Mexicana de pasar a una situación mucho mejor, una situación idealista de mejorar las condiciones de vida, y se encontraron con que el nivel de corrupción fue muy alto. Entonces la figura del padre ahí es como ese pueblo que espera que después de la Revolución Mexicana todas las cosas mejoren. Entonces pone la esperanza en esa revolución. Aquí es el padre que pone la esperanza sobre el hijo, pero resulta que el hijo es la representación misma de la corrupción, y entonces está el tema antagónico ahí que estaría plasmado. Es casi todas las obras de Rulfo hablan mucho de la ruralidad, pero aquí está planteado en una época en que empieza una transición de lo rural a la ciudad. Y ahí está también un tema latente, y es el tema del pésimo servicio médico. Es decir, esas cosas no aparecen en una historia porque sí, simplemente está el solo hecho de ver que tiene que llevárselo al hombro por un trayecto oscuro además, para poder llegar a un pueblo en que la forma de encontrarlo es el escuchar los perros buscando un médico para que le salve la vida a su hijo. Claro, y concuerdo mucho con la profe Blanca. También me quedo con la intencionalidad de Rulfo, tanto el cuestionamiento que tenemos ante la autoridad, los gobiernos en esa época que estaba pasando la Revolución Mexicana. Y también quiero recalcar un poco el hecho de que Rulfo nos enfatiza mucho en las familias campesinas, y no solamente mexicanas, sino puedo afirmar que de casi toda Latinoamérica. Nos representa en muchísimos casos muy bien el hecho de que las familias campesinas hoy en día también les toque, así sea a pie o en caballo o en burro, tener largos trayectos por atenciones tan básicas como es la salud, como es una atención mínima.
Y esto ha causado muchas veces que los mismos campesinos se ideen o solucionen ellos mismos en el campo ese tipo de cosas, como por ejemplo curar una herida con cosas del campo, etc. Y ahí va el título de este capítulo y creo que esto es para que todos nuestros oyentes reflexionen. Si nos escuchan desde otros países, en Latinoamérica siempre hay un lugar, una tonalla a la cual llegar, ¿no? Por ejemplo, Colombia tiene unas realidades, ya no es realismo mágico, sino realismo trágico, de paralelismos entre la historia de Ignacio y su padre buscando un tonalla, ¿verdad? Y acá también hay realidades de familias que tienen que recorrer montañas, cerros, caminos en trocha para llegar a adquirir una atención en salud, ¿cierto? Para buscar superar unos elementos o unas situaciones de violencia. Y creo que esto se replica en toda Latinoamérica. Un aplauso ahí para Juan Rulfo por retratar en esa época una realidad que todavía hoy algunos países podemos ver. Y no es distante, ¿no? O sea, estamos hablando de una obra que, aunque fue escrita ya hace varias décadas, no dista de nuestra realidad. Entonces, lo que decía Cristin, más allá de pronto del análisis de estas figuras de Estado, nación, pueblo, democracia en la obra de Juan Rulfo, que de pronto es profundo y, como dice Nubia, de pronto un analista, ¿cierto? Desde su trabajo, desde su experiencia lo dice, y a veces el autor dice, no, simplemente quería escribir esta historia, pero como creció en ese contexto, pues está permeada su obra por esto. Entonces vemos, por ejemplo, pobreza, desigualdad, tristeza, abandono, miseria. Entonces Juan Rulfo, creo que en esta obra, en este escrito puntual de No oyes ladrar los perros, identifico que más allá de ese distanciamiento entre padre e hijo, también podría decir, bueno, ¿qué llevó a este chico? Este chico tendría oportunidades. Este chico, antes de volverse un ladrón, un matón con sus amigos y demás, en ese pueblo distante tendría oportunidades de vida, de cambio. ¿Será que realmente esa decepción que le ocasionó al padre también no es una decepción misma del hijo de saber que no tenía otra cosa que hacer sino robar en los caminos? Entonces sí siento que también es una obra apegada al costumbrismo, por el dialecto, por cómo se hablan entre ellos. Entonces sí siento que lo que dice Cristin está muy apegado a la realidad. Sí, ahí es evidente, y dice este mismo analista, que el padre que representaría a ese pueblo, digamos que es una forma metafórica de decir, tenía toda la esperanza puesta en ese cambio social que no se dio. Entonces, ¿qué le sucede? Porque ahí la esperanza la tiene la familia, en una esposa y una hija, y resulta, la esposa y un hijo, y resulta que la esposa muere y el hijo resulta haciendo cosas que el padre no esperaba que sucediera. Uno podría decir que puede ser la metáfora misma de la corrupción y de todo eso que no apareció en la realidad después de la Revolución Mexicana. Entonces, yo diría que la metáfora estaría ahí. Y el tema también de lo que dice Isabel es qué fue lo que pasó con el hijo, porque es evidente que cuando un pueblo tiene la esperanza cifrada en un cambio social que no se da y las oportunidades se pierden y los dineros se pierden por la corrupción y no hay otra cosa que hacer que terminar convirtiéndose, por ejemplo, en un ladrón o en un asesino, que no es justificar sino entender qué fue lo que pasó, es la representación de eso que pasa en los pueblos donde hay una tremenda desigualdad y donde esas mismas condiciones, esas pocas oportunidades llevan a los jóvenes a meterse en pandillas o a hacer una cantidad de cosas que atentan contra la misma sociedad. Bueno, y apegándonos un poco a la estructura del cuento, hay una frase que a mí me gusta mucho y es la última de la historia. Después de que él, a lo largo de todo este trasegar, de todo este camino doloroso, tormentoso, le dice, oiga, por favor, ayúdeme, dígame si usted escucha ladrar los perros. Y al final, pues, este chico evidentemente no le puede decir nada al papá y él termina diciendo,
Y tú no los oías, Ignacio. No me ayudaste ni siquiera con esa esperanza. A mí esta frase me parece, además de profunda, dolorosa para el personaje. No sé ustedes qué otra escena del cuento, digamos, los toca de digamos, sus percepciones o qué otra frase del cuento ustedes de pronto, o otra escena, perdón, digamos, les llama la atención. Bueno, a mí en lo personal, Isa, me llama mucho la atención en la parte en la que Ignacio le dice, bájame, padre, tengo sed. Y el padre obviamente le dice, falta poco, ayúdame a escuchar, tú que estás más arriba, ayúdame a entender o a escuchar si oyes ladrar a los perros. A mí esa frase, esa parte creo que me tocó mucho porque yo la difiero así como que Ignacio, a pesar de todo, él ya sabía lo que le iba a pasar al final. Él ya sabía que tal vez su padre no lo estaba haciendo por él, pero que al final de todo lo estaba ayudando tal vez, pero él no quería eso. O sea, lo tomas como si en algún momento él desistiera de esa ayuda, como el que bajar significara, no sé, parar. Sí. Cortar ahí el hilo. Me acuerdo cuando naciste, así eras entonces. Despertabas con hambre y comías para volver a dormirte, y tu madre te daba agua porque ya te habías acabado la leche de ella. No tenías llenadero y eras muy rabioso. Nunca pensé que con el tiempo se te fuera a subir aquella rabia a la cabeza, pero así fue. Creo que este fragmento a mí me llega muy, muy profundo. Lo dice todo en medio de esa agonía que está pues padeciendo su hijo. Conecta con su infancia y toca muchas fibras. Y siguiendo la línea hacia la madre, hay una frase también que me parece dura, que es cuando el padre le dice, pero nunca hizo usted nada por ella, refiriéndose a la mamá. Nos pagó siempre mal. Parece que en lugar de cariño le hubiéramos retacado el cuerpo de maldad. Creo que además porque es en todo el recorrido, en todo el recorrido él va recriminándole. Sí. Lo va llevando a salvarle la vida, pero le va recriminando. Y finalmente eso hace mella en Ignacio. Uno podría pensar que incluso Ignacio se quería morir y que adrede le como tenía los oídos del padre tapados, no quiso decirle nunca que sí escuchaba a los perros y que sí estaban cerca del pueblo, pero él no quiso. Para que el padre no alcanzara a llegar a tiempo y poder morir. Es un contraste de sensaciones. Cuando lo leí por primera vez esta historia, recuerdo que pensaba, ¿será que el padre no siente culpa? Porque todo el camino es un calvario, digamos, una recriminación constante, la figura del padre amarrado a los pies de su hijo, amarrado a los brazos de su padre con sus piernas. Entonces, yo decía, ¿será que en algún momento las personas que son padres o madres, de pronto cuando el hijo falla, la vista también está sobre el papá y la mamá, ¿no? Entonces, ¿qué hice? No lo orienté bien, pasó esto, no había oportunidades y demás. Siempre me quedé como con ese sinsabor. Y lo comentaba en alguna ocasión con los chicos en los grupos de literatura, que ese cuento hacía contraste con una carta de Juan Rulfo que él escribe a su esposa, al amor de su vida, que se llama Clara, y hay una frase que me parece hermosísima, hermosísima. Y la frase dice, nadie te hará daño nunca, hijo, estoy aquí para protegerte, por eso nací antes que tú y mis huesos se endurecieron primero que los tuyos. Y aunque vemos este papá en Es que no oye ladrar los perros, dolido, molesto, ofuscado por la realidad de su hijo, lo lleva, lo carga, es decir, soporta el peso de su cuerpo, a eso súmenle la edad y una cantidad de cosas del espacio, del calor, de estos escenarios de Rulfo que son áridos, que son toscos. Entonces siento que ese padre en algún pedacito de su corazón debe tener compasión por ese chico. No, yo creo que toda la acción es amor. Claro. Es el amor de un padre, incluso la queja, o sea, es el amor en su máxima expresión al punto que el padre sabe que si paran no va a poder llevarlo de nuevo y Rulfo es detalla que lleva horas cargándolo, o sea, fue una travesía muy complicada para ambos
sobre todo para el papá quien llevaba su cruz encima. Y qué texto tan interesante. Sí. Incluso realmente hay un contraste entre el reproche, pero también la ilusión de salvarlo. Y la desilusión cuando, aunque el cuento no dice que él murió, uno asume que murió. Asumimos. Por la forma en que cuando él lo descarga, él se desgonza. No nos da pistas. No nos dice murió, pero uno siente que sí murió. Pero hay ese contraste, digamos que ese es el conflicto fuerte entre eso que yo hago en la acción, demuestro ese amor, pero está el reproche también de por medio. Bueno, esta tarde tenemos planteada una dinámica bien especial con 2 cuentos del mismo autor. También quiero que más adelante charlemos al respecto de un cuento que se llama Es que somos muy pobres. Y podríamos gastarnos una eternidad aquí dialogando y charlando de todos los cuentos que están en el libro El Llano en Llamas, pero estos 2 cuentos son bien interesantes y yo creo que podemos hacer una interrelación muy bonita. Antes de pasar a charlar del otro cuento, quiero comentarles que estuve viendo algunas entrevistas de escritores latinoamericanos en donde les preguntaban sobre otros compañeros o digamos de compañeros de oficio. Y por ejemplo, Eduardo Galeano, en algún momento le decían, oye, nómbrame 3 escritores a nivel mundial, preferiblemente latinoamericanos, que te encanten. Y respondía con una sonrisa enorme, Juan Rulfo y Juan Rulfo. También quiero compartirles que Gabriel García Márquez, nuestro Nobel de Literatura, hay como una anécdota bien interesante y me voy a permitir leer de la página de la Fundación de Gao. Quiero compartirles una anécdota muy interesante en donde dice que en una nota de prensa Gabriel García Márquez publicó en El Espectador y en El País de España el 8 de diciembre del 82 y confesó lo siguiente. Él decía que una actividad que al inicio era clandestina para él era ir y comprar muchos ejemplares de Juan Rulfo, en este caso de Pedro Páramo. Entonces iba y compraba gran cantidad de ejemplares. Y la meta de él, o el objetivo que él tenía, era regalárselo a todas las personas que asistieran a su casa en México. Entonces, oye, mira, te regalo esta copia, pero con una única condición. Léelo y después vienes y charlamos al respecto. Sí, es importante anotar, ya que Isa menciona a Gabriel García Márquez, es que uno de los referentes de García Márquez fue precisamente Rulfo. Digamos que los 3 grandes escritores sobre los que García Márquez puso sus ojos y aprendió mucho fue de Faulkner, William Faulkner, Virginia Woolf y Juan Rulfo. Y hay algo común entre ese pueblo ficticio que tiene, por ejemplo, que tiene Rulfo en sus historias, Comala, y García Márquez con Macondo. Entonces, muchos de los insumos, podría decirse, de los insumos de la obra de García Márquez están basados en la obra de Rulfo. A propósito de eso, Gabriel García Márquez dice que la mejor novela escrita y la más hermosa que él ha leído es la de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Por esto, vamos a hablar de otro texto de Juan Rulfo, Es que somos muy pobres, nuevamente del libro El Llano en Llamas. En breve, resumiendo un poquito de lo que trata el texto, tenemos una familia campesina, muy pobres, una familia conformada por 3 hijas, un hijo y los 2 padres. Las 2 hijas mayores se volvieron pirujas, como nos lo dice el texto. El padre, para que su hija menor no se vuelva una piruja, le compra una vaca a su hija menor para que tenga una garantía en un futuro, para que algún hombre se le acerque y no se vuelva como sus hermanas. Posterior a esto, nos narran una inundación que se llevó consigo a la vaca, destrozó el pueblo, y ahí es donde vemos el dilema: ¿qué va a pasar con Tacha, la hija menor? Bueno, y mirando acá el contraste que tenemos con esta historia y con No oyes ladrar los perros, yo quiero preguntarles, compañeros, ¿qué percepción tienen ustedes del rol femenino
en es que somos muy pobres. ¿Qué connotación de ese rol femenino encuentran en la historia? Bueno, ahí hay un tema que me parece dramático además, pero que forma parte de esa historia de la mujer sometida, que no está solamente en la obra de Rulfo, sino pues en todas las historias de época, y es que, por ejemplo, para que un hombre se fijara en ella, tenía que tener algún valor que no es el valor propio de ella como persona, como ser humano, sino algo que lo representara, y en el cuento es la vaca. Entonces, el padre se preocupa porque su hija menor tenga una vaca para que un hombre se fije en ella, porque esa sería como la dote tal vez, y se la pueda llevar y no se convierta en una piruja. De acuerdo con lo que dice Blanca, pues sí hay una presión sobre la forma de ser de sus hijas, ¿no? Pero ellas están viviendo una libertad sexual, una etapa de liberación, y les cuesta vivirla porque son corridas de su casa por adoptar estas malas actitudes o este problema, como lo expresa su mamá y como lo ve su padre también. Es un problema, son unas muchachas malas por hacer lo que están haciendo, y al final pues recae sobre ellas el echarlas de la casa y hacer que, bueno, hacer puede ser la palabra, que ese sea el motivo por el que ellas terminen en otro lugar de pirujas. Bueno, y también tenemos el papel de la madre, que podemos evidenciar muy fácilmente que la madre se culpa a sí misma por tal vez no enseñarle bien a sus hijas. Se recrimina a ella misma por que a pesar de todo, sus hijas mayores fueron las primeras de toda la familia, de todas las generaciones, en ser pirujas, por decirlo así. Y ese es el miedo que tienen ahora con la hija más pequeña, que también se vuelva una piruja, que siga el camino de sus hermanas mayores. Y asimismo podemos evidenciar que el hermano mayor de Tacha, que es la hija menor, no tiene una consecuencia, o para él como el hombre no es tan importante como este valor, aparte de ser hombre, el valor como persona, como lo había dicho la profe Blanca, no necesita un valor aparte económico, como lo es Serpentina, la vaca que le regalaron a Tacha. Ese sería el valor económico aparte para buscarla, para casarse con ella. Bueno, pues acá sí es importante y quiero como retomar algo que dijiste, Diego, para hacerte una pregunta de tu apreciación, pero antes de eso quiero comentar, de pronto, si alguno de nuestros oyentes, de nuestros escuchas, en países latinoamericanos y en todo el mundo, ¿no? Estamos hablando en Asia también, en África se hablan del dote de una persona, y el dote es como ese patrimonio que tiene la futura esposa o la mujer que entregan al novio, o sea, que le da valor a esa mujer para que en muchos casos este sea proporcional al estatus de ese nuevo miembro de la familia. Es decir, en la medida en que mi dote sea, digamos, de un valor alto, esa persona que llegue conmigo, pues va a tener un mejor estatus o una mejor posición social. Diego, tú decías algo que me llamó mucho la atención, creo que difiere un poco, pero quiero que charlemos y de pronto escuchar a las compañeras. Tú decías que ellas, las hermanas de Tasha, estaban buscando como explorando esa libertad sexual, pero yo lo veo aquí en el cuento, es como esa libertad sexual, está supeditada a la pobreza, porque igual es un destino. Es decir, tanto así que son pirujas, pero igual, es decir, ser piruja no significa salir del fenómeno de pobreza. Incluso creo yo que ahondaría mucho más en este fenómeno. Etiqueta, ¿no? Sí, pero entonces cuando tú hablas de que ellas son piruja por libertad sexual, no. ¿Cómo lo planteas? Vuélveme a... No, el autor es claro en que ellas ahora están en otro lugar de pirujas, ¿no? Que el contexto de pirujas en México, pues según lo que leí, es la prostitución, ¿cierto? Pero el hecho de que estén de pirujas también tiene que ver mucho con que su padre las haya corrido de la casa. Y su padre las corre de la casa porque ellas estaban explorándose sexualmente. Y antes de llegar al tema de que ahora son pirujas, el autor nos muestra
que empezaron a juntarse con los chicos más malos, que las encontraban revolcándose en el corral, que la una encima del uno y la otra encima del otro, que se iban para el río. Hay una exploración sexual, ellas están viviendo su etapa, pero son sus padres quienes ven esto como algo muy malo, al punto de que deciden correrlas de la casa. Ok, es decir, me apego ahí a lo que estás diciendo, pero yo digo que hay que como que ampliar esta visión porque, digamos, la familia, claro, el padre la juzga, en eso estoy de acuerdo, la familia dice, van por el mal camino, lo mencionan ahí, incluso lo ligan con la religión. Miren que el rol de la mamá es prácticamente pasivo y cuando la mamá interviene en la historia, es una mamá que se cuestiona por qué sus hijas tienen esta condición de pirujas, pero todo desde una religiosidad. Entonces yo creo, Dieguito, para darle el paso a Nubia, y es que aparte de que el padre las juzga y las rechaza por esa exploración, es decir, por esa despertar sexual de estas chicas, también veo que el padre es como esas muñequitas, las matrioscas. Entonces el padre, pero si miramos quién está encima del padre, posiblemente esté el pueblo, los vecinos, la sociedad. Entonces todo es un componente que afecta a estas mujeres igual. Sí, yo comparto esa opinión de Isabel en el sentido, igual, pues la reflexión es que también tenemos que ver la época, el contexto en el que está escrito el cuento. Y en esa época, las mujeres, por ejemplo, las mujeres que tuvieran unas relaciones sexuales abiertas eran muy mal vistas, incluso sin ser pirufas o sin ser el término exacto que utilizaban, era seguramente prostitutas, ¿cierto? Entonces, hay un contexto familiar en el que esto es muy mal visto, está el tema religioso, pero también está la censura social y muchas veces las personas incluso le temen más o le temían más a la censura, al qué dirán, que a la misma, al mismo hecho en sí. Entonces, en ese contexto donde la religión pesa, donde pesa el qué dirán, porque es la mentalidad del momento, pues hace que el papá y la mamá se avergüencen de sus hijas. Sin embargo, sí siento que a pesar del cuestionamiento y de la época, las mujeres son bastante adelantadas a la época, esas dos muchachas. ¿Por qué? Porque independientemente de qué pensara el pueblo, incluso de qué pensara la mamá y qué pensara el papá, se atrevieron a acostarse con quien se les dio la gana. La condición de piruja, como dice Juan Diego, parece ser que se da después que ellas se van, porque ya ellas están vendiendo el cuerpo para sobrevivir, y ahí sí tienen una relación muy estrecha con el tema de la pobreza. De hecho, la tiene desde el principio, desde el mismo título del cuento, porque cuando dice éramos muy pobres, es una forma de decir todo esto que nos está pasando es porque somos muy pobres. Claro, y el rol femenino es un rol que está delimitado por pobreza, fatalidad, necesidad también, ¿no? Entonces ver cómo estas mujeres, cuando lo leía hace ya rato por primera vez, siento que también con este cuento pasa lo mismo que con el anterior. Está distante en el tiempo de escritura, pero no dista de nuestra realidad. Hoy en día tenemos también de pronto procesos de libertad en cuanto a los derechos de las mujeres, en cuanto a las oportunidades de las mujeres, pero también vemos que los padres caen en ciertos sesgos culturales en donde no permiten que tanto mujeres como hombres tengan libertad. Por ejemplo, se me viene a la cabeza en la parte educativa, hoy en día un niño está estudiando desde los 2 años y queremos tener profesionales a los 21 y estos niños se la pasan estudiando durante toda su niñez, su preadolescencia, su adolescencia, y realmente es como un mercadeo impuesto en los procesos de educación que si usted es mi hijo, no me haga quedar mal, tiene que graduarse a tal momento, quiero un profesional a los 20 años. Obviamente es un problema diferente, pero lo que le pasaba a Tasha y a sus hermanas fue igual. Lo que decía Diego, que ahí sí le hallo la razón, es cómo el padre, por esa presión de pobreza, de fatalidad, del entorno, de su contexto, dice, hey, se empieza a acostar con una cantidad de hombres, se va de la casa. ¿Y qué le toca hacer a ella? Pues a ellas se vuelven pirujas, se convierten en pirujas. La verdad, no encontré en el texto algo que me dijera que hay una presión social explícita o manifiesta. Uno lo asume, ¿cierto?, por el contexto. No lo encontré explícito en el texto. Creo que es más un tema de cultura, ¿sí? Porque, de hecho, cuando el
cuando el narrador pues está contando el por qué ellas llegan a donde están, o la preocupación sobre lo que va a pasar con Tacha, dice que es que la situación de las hermanas de Tacha fue que se empezaron, que la excusa de la vaca es para que por lo menos un hombre así sea, ¿sí?, tuviera el motivo de casarse con ellas, por lo menos las viera y dijera, bueno, tiene una vaca, me quedo con ella. Si me hago entender, con Tacha, que es la que tiene la vaca. Y Diego, entonces perdóname, ahí entonces yo ahí que veo que el problema no es ni siquiera el tema económico, sino el hecho de que ellas se acostasen con quienes quisieran y no se casaran, no formaran un hogar, no hubiese un compromiso. Porque el fin de la vaca es que por lo menos alguien se fije en Tacha porque tiene algo económico. Lo que decía Cristin, ahí hay un tema religioso, ¿sí? Su madre, al momento cuando esta mujer habla o cuando esta mujer cobra relevancia a través de la voz del hijo en la narrativa, ahí hay un tema religioso importante. También México es un país que pues se ha destacado y que aún así por la parte católica pues tenemos un legado religioso muy fuerte en los roles. Entonces también yo lo veo eso que tú dices, Diego, por el lado de la deshonra, que esa deshonra de un padre que tiene 3 hijas, 2 ya son pirujas, por conveniencia, no, por desarraigo, por lo que quieras, pero son pirujas, y le queda una, y este señor en vez de decir, bueno, listo, de pronto voy a invertir aparte en otra cosecha, no, hace todo el esfuerzo para invertir en una vaca que lo salve también de esa deshonra de que una tercera niña se convierta en piruja. Mire, yo creo que no debemos perder el horizonte del título del cuento. Es decir, todo lo que hemos mencionado, que es el tema religioso, el tema de la época, el tema cultural, pero el eje central que está enmarcado en el cuento desde el principio es el tema de la pobreza. Entonces yo creo que no debemos perder el punto de vista y todos los elementos están. Y es un elemento común en Juan Rulfo, incluso en lo rural, que es donde de pronto puede ser incluso mucho más arraigado todo el tema de los prejuicios sociales y todo, pero en la columna del cuento, la columna vertebral sigue siendo el tema de la pobreza, incluso que se acentúa después de la inundación, con la pérdida de la vaca. Bueno, y acá cuando hablamos de inundación también miremos, en el cuento anterior hablábamos no lo hablamos, pero creo que es importante la figura de la luna. Lo comentábamos antes de iniciar esta grabación, y es como la luna en un paraje inhóspito, de pronto peligroso por la oscuridad, pues trata de guiar a este padre. La figura de la luna es esa luz que de pronto puede guiarlo, y acá en Es que somos muy pobres, yo veo que el agua juega un papel contrario. Generalmente cuando nos hablan del agua podemos pensar que da vida, que es un remanso, que es tranquilidad, que es pura, que tal. Y el agua acá yo la veo como algo fatal, como si tuviéramos un binomio de pobreza, prostitución, o pobreza, sí, prostitución, y el agua. O sea, el agua entra ahí como es la que desestabiliza, exactamente, la que desestabiliza, la que marca la tragedia de esta familia y del pueblo, ¿no? Que habrán otras historias que se desarrollarían de ahí, pues, ampliamente. Bueno, concuerdo mucho con Isa. El agua aquí llega de improviso. O sea, la historia nos dice que llega la inundación de improviso. Nos cuentan cómo Serpentina, que es atarantada, una jerga muy, muy mexicana, que es atarantada, que probablemente esta inundación la cogió de imprevisto, que la cogió tal vez durmiendo o que no la escuchó. Entonces, el agua, o sea, así como dice Isa, esta inundación que muchas veces podemos pensar cuando nos hablan del agua que es la fuente de la esperanza, tal vez de la vida, del seguimiento, de seguir adelante, no lo es aquí. Aquí marca un punto muy específico que es la trascendencia que tiene el llevarse a Serpentina, el intentar que el becerro de Serpentina quede vivo para que Tacha tenga una otra oportunidad y no coja el destino de sus hermanas. Muy bien, sí, el agua es antagonista y nos lo dejan claro desde el principio cuando la lluvia daña la cosecha, ¿no?
que estaban más preocupados por otra cosa que por entrar la cosecha, y se mandó un aguacero y, mejor dicho, el padre está molesto, está a disgusto con esto. Es un cuento precioso en imágenes, sobre todo en recrearnos esa ruralidad, ¿no? Ese árbol de tamarindo es clave para decirnos que el agua sube. Esa vaca que se durmió ahí es clave también. La forma en la que el vecino le cuenta que vio una vaca patas arriba, pero pues que, cierto, la madera bajando, es un arte. La forma en la que Juan Rulfo es muy gráfico y coge el río, y eso es lo que me da risa, pero es una risa como cuando uno lee a Cortázar y siente uno como que este man me sacó el cuento. Aquí no es como que me haya sacado el cuento, sino que, oye, te tomas todo este tiempo para hablarme de una inundación y terminamos hablando del desarrollo de un adolescente, ¿no? Pero él también transporta el agua de esa tragedia a las lágrimas de Tacha al final de la historia, y hace una metáfora, hace algo muy, muy mágico, que es cuando alude a que mientras Tacha llora por la pérdida de la vaca, el hermano la ve y la describe, ¿no? Describe el llanto, describe las lágrimas, describe el movimiento, y dice que los cenitos de Tacha pareciera que ya iniciaran ese proceso de crecer para convertirla en piruja. Te colaboro con el fragmento para ubicar a los oyentes. Dice: el hermano, en voz del hermano, yo la abrazo tratando de consolarla, pero ella no entiende. Llora con más ganas. De su boca sale un ruido semejante al que se arrastra por la orilla del río, que la hace temblar y sacudirse todita. Y mientras la creciente sigue subiendo. El sabor a podrido que viene de allá salpica la cara mojada de Tacha, y los dos pechitos de ella se mueven de arriba a abajo sin parar, como si de repente comenzaran a hincharse para empezar a trabajar por su perdición. Esto es realismo mágico, es decir, la capacidad que tiene Rulfo acá de esa descripción casi de la sensación, de la percepción de incluso el sabor del agua, de lo que daña, de lo que toca. Es un claro ejemplo de realismo mágico y no se desliga tampoco del costumbrismo, por lo que dice Cristín, esa jerga mexicana que se identifica claramente, y no solo en este cuento, en otros cuentos, cuando hablan del ocote, cuando hablan de las ánimas, cuando hablan de la muerte. Incluso la forma en la que se expresa de las hermanas de Tacha, ¿no? Usa dos palabras clave, pues entre despectivas, ¿no? No recuerdo cuál, las mencionaste tú ahorita, profe Blanca. ¿La de qué, piruja? No, bueno, piruja es Sí. muy de pueblo, ¿no? Sí, Es muy sí, de... sí. Pero hay, cuando el padre habla de... rezongonas, ¿no? Rezongonas y retobadas. Entonces mira que Retobadas. también hay costumbrismo ahí, Claro. hasta en su forma de narrar el cuento. No, pues yo creo que hasta desde comienzo a fin, de todas maneras, el hilo conductor está ahí, y el hilo sigue siendo la pobreza y la posibilidad de convertirse en una piruja, que al final lo que está diciéndonos el autor, pues va a terminar siendo piruja porque Tacha se la llevó la inundación. Y se mantiene a pesar de que, es decir, uno conserva la esperanza hasta el final. Quizás eso es lo sorprendente, que uno conserva la esperanza de que aparezca la bendita vaca, o por lo menos aparezca el ternero, y finalmente la corriente sigue subiendo. ¿Y qué nos está diciendo? Tacha se quedó sin serpentina, se quedó sin el ternero, y empieza su cuerpo a prepararse para ser piruja. También el destino. El destino también juega un papel ahí importantísimo, ¿no? Porque siento que esa pobreza no se va a desligar de toda la historia a esa fatalidad, y después de esto, pues el destino de la niña ya estaba marcada. Es mujer, no tenemos plata, no hay vaca, va a ser una piruja. Siento que queda marcado ahí. También, como volviendo a esta figura del agua, como la pobreza se mete en la vida de la gente como si fuera agua sucia, como cuando usted tiene en su casa agua y la quiere sacar porque de un caño es agua sucia, usted lo quiere sacar, pero pues en esta historia no fue tan fácil. Como la metáfora en la película
Parasite, coreana, ¿no? En la parte de la inundación, que a la familia pobre se le mete el agua de las alcantarillas hasta el cuello, y el padre es conductor de una familia rica, y la señora hablando por celular y va diciendo, oye, esa lluvia de anoche, qué bendición, espectacular. Sí, claro, las perspectivas ahí. Y otra cosita, perdón, Isa, es cómo sexualizaron a Tacha desde tan chiquita. O sea, y eso sí me parece injusto, que Rulfo lo haga de esa forma tan detallada. Obvio, totalmente la intención del cuento era esa, pero así como la sexualizaron desde muy pequeña, 12 años, ¿no? Y ya entonces lo que cobra valor en su vida son un par de senos que apenas empiezan a crecer. Claro, es una descripción muy despectiva de lo que le va a pasar a Tacha, porque de alguna forma ya nos lo dicen. O sea, la sentencian en el momento en el que se pierde a Serpentina, en el momento en el que no encuentran ese becerro. En ese momento ya dicen, hasta aquí llegó la niña de la casa tal vez, hasta aquí llegó Tacha, se va a volver como sus hermanas, va a tener el mismo destino que sus hermanas. Pero concuerdo mucho con el profe Diego desde tan chiquita, porque teniendo en cuenta que a los 11 años apenas se empieza como a desarrollar, a los 11 años se empieza a desarrollar tanto mujer como hombre, pero ella tiene 12 años y la describen de una forma muy, muy sexual. Sí, yo creería que no, pues, no sé si el tema sea injusto, pero esa es la literatura. Y es la muestra de una realidad, y es lo que hace Juan Rulfo a través de su historia, es decir, contar eso, que es muy común, muy latinoamericano, muy de la pobreza, y que genera este tipo de situaciones, y sobre todo para las mujeres. Entonces, yo diría que es eso, es otra vez el mundo humano reflejado en una historia. Bueno, y para terminar este episodio de hoy, yo quiero que cada uno piense, ya lo habíamos hecho en nuestro primer episodio, una palabra, solo una palabra, no frase, no vamos a adornar la palabra, solo una palabra que para ustedes represente la historia o la obra de Juan Rulfo o lo que hemos leído esta tarde de Juan Rulfo. ¿Listo? Entonces, Dieguito, tu palabra. Humildad. Humildad. Blanca. Tragedia. Tragedia. Destino. Destino. La mía es realidad. Bueno, muchas gracias. Llegamos al final de este episodio. A usted, oyente, por quedarse y acompañarnos en este gran viaje. Muchas gracias, Blanca, Cristi e Isa. Y recuerden que esto es Oído con Sentido, un espacio para oír, sentir y consentir la palabra.